Ya. Buenos días con todos. Bueno, vamos a exponer sobre el fenómeno económico que es la falta de inversión en el Perú. Mi nombre es Cori Quiñones Paucar. Mi nombre es Silvana Cueva Salvador. Bueno, vamos a continuar con la exposición. A manera de introducción, bueno, hemos considerado cómo se ve afectada la inversión privada y pública en el Perú. Vamos a hablar también de los cambios que suceden en los impuestos y en el gasto público. Asimismo, vamos a hablar de a qué escuela económica pertenece y se relaciona la falta de inversión en el Perú y analizaremos al final la respectiva perspectiva que tiene la macroeconomía y la microeconomía también con este fenómeno económico. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de la inversión, ¿no? En un modo de contextualizar, ¿qué es la inversión? La inversión es un componente importante del Producto Bruto Interno peruano. Representa casi un cuarto por ciento, una cuarta parte, perdón, del PBI de cada año en la presente década. Y tiene el impacto en el crecimiento económico y en el bienestar social de todos los peruanos. Bueno, ¿cuáles han sido la causa de la inversión pública en el Perú? Para empezar, la corrupción, ya que a estos últimos años es de conocimiento público que el Perú está pasando por unos tiempos de corrupción demasiado altos. Por ejemplo, vamos a hablar del escándalo del caso de Odebrecht, lo cual ha generado que, pues, en estos últimos años haya habido un cambio demasiado rápido de presidentes, ¿no? Lo cual de repente cada gestión que ha ido ingresando no ha podido cumplir sus metas por el corto tiempo que han tenido. Entonces, también otra causa de la caída de la inversión ha sido la falta de capacitación y experiencias en el manejo de inversión pública. Sucede que muchos gobiernos locales, provinciales, regionales, no cumplen con gastar todo el dinero que se les encomienda y bueno, tiende a revertirse el ingreso, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido las causas de la caída de la inversión privada? Primero, los shocks internacionales post-COVID-19, ¿no? Ya que todos los países nos hemos visto afectados de esta pandemia. Otro también es la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, que pues definitivamente ha causado también impacto en nosotros los peruanos, ¿no? Y bueno, también la subida de la tasa de interés de Estados Unidos y de todas maneras la desaceleración del crecimiento económico en China, ya que Perú pues tiene lazos y tratados muy importantes con China. Bueno, ¿cuáles han sido los riesgos a causa de la inestabilidad política que enfrenta el Perú? Uno es la baja inversión, ya que muchos inversionistas han retirado sus empresas de Perú. Y la baja inversión, ¿qué ha causado? Ha causado la falta de creación de empleos. Hay muchos peruanos que se han quedado sin trabajo y esto a su vez ha generado un aumento en el crimen organizado, ¿no? Se está viendo bastante sicariato ahora en el Perú, cosa que antes no se veía. Y esto a su vez ha afectado la creación de oportunidades y el sentimiento de ciudadanía. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos tomar frente a la falta de inversión? ¿No? Que bueno, tenemos que optimizar la inversión pública, ya que nos encontramos en una pospandemia. Uno es utilizar los criterios técnicos y transparentes para priorizar la inversión pública. Estamos hablando de que de repente nosotros siendo funcionarios del Estado necesitamos priorizar. ¿Qué decimos con priorizar la inversión? Es que vamos a necesitar invertir en lo que es necesario. Por ejemplo, yo como funcionario voy a invertir en un saneamiento o en una educación, más no voy a invertir ahorita en un parque, en un jardín, ¿no? Eso se llama priorización. Otro es que necesitamos considerar estrategias de participación privada para retomar la inversión pública y evitar trampas fiscales, ¿no? De repente, si nosotros como Estado no tenemos la economía para desarrollar megaproyectos, las empresas privadas sí las tienen. Entonces, desarrollar ese tipo de modalidad de ejecución de las inversiones. Y otro es gestionar estratégicamente los, los activos públicos para extender su vida útil. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de la inversión pública y privada en América Latina? Bueno, es uno de los elementos claves, ¿ya? La inversión es uno de los elementos claves para que el desarrollo de un país sustentable sea en el tiempo, ¿no? Lo cual nos va a generar en un futuro trabajo, tecnología y producción. Vamos a hablar de con qué escuela económica se relaciona el fenómeno económico de la falta de inversión en el Perú. Vamos a empezar a hablar de lo que es la teoría de la inversión peruana, ¿no? Lo que nos dice que son las ideas que pretenden explicar los movimientos, direcciones y volúmenes de las inversiones dentro de una economía y los factores que lo determinan. La inversión es un elemento fundamental del desarrollo y ahorro, y la inversión están íntimamente vinculados con el proceso de desarrollo. Muchos economistas diferencian a la inversión como real
y financiera. La real son los fondos que sirven para adquirir bienes de capital productivo y la inversión financiera viene a ser el trasvase de fondos de las unidades económicas a otras. Vamos a hablar también de la escuela de la teoría keynesiana, que nos dice que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis, ¿no? Hablamos de que el mercado es incapaz de regularse solo, por lo cual necesitamos la intervención del Estado. Bueno, eh, vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con este fenómeno. Uno viene a ser la inversión pública y privada. No vamos a hablar de los fondos de inversión, que son netamente una administradora que junta los aportes de capital en un grupo de personas, pues podríamos estar hablando de cualquier empresa, y los invierte en instrumentos financieros para obtener la rentabilidad esperada por los inversionistas. Ahora, tenemos dos tipos de inversión pública, los fondos de inversión que son la pública y la privada, que básicamente se diferencian en que la pública se financia a través de impuestos y préstamos del gobierno, y la privada es que se financian a través de capital privado, como préstamos bancarios, capital de riesgo e inversiones de capital. Bueno, los ciclos económicos y la falta de inversión peruana. Los ciclos económicos son variaciones de la oferta y la demanda agregadas, expresadas en alzas y bajas. Y, bueno, la falta de inversión sucede cuando el PBI real disminuye durante las recesiones. Bueno, hablar del PBI. ¿Qué es el PBI? Es el valor de los bienes, servicios finales, productos durante un periodo de tiempo. ¿Y cómo lo obtenemos el PBI? A través de tres métodos. Vamos a hablar del método del gasto, método de la producción y método del ingreso. Estas dos primeras son las más conocidas, ¿no? Bueno, hablando de la teoría financiera, esta estudia las empresas y personas que administran su patrimonio. Y tenemos cuatro variables. Uno es el tiempo de inversión, la incertidumbre sobre determinados eventos y los tipos de interés y la inflación. Bueno, ¿cómo ha sucedido? ¿Cuáles han sido los antecedentes de esto? Bueno, son que en 1990 el Premio Nobel de la Economía recató a tres distinguidos economistas financieros y, bueno, en 1997 también fueron reconocidos otros economistas y es ya con Kenneth Arrow, con Gerard Debreu y con Franco Modigliani los que obtuvieron en gran medida, el reconocimiento por sentar las bases de lo que actualmente se entiende, ¿no? Por economía financiera. Bueno, ¿y cuáles han sido los ámbitos de aplicación de la economía financiera? Son cuatro. Uno es el análisis media varianza, otra es la determinación e interpretación de los precios de los activos financieros y la valorización del riesgo, otra es la eficiente adopción de decisiones en el seno de la empresa y por último la eficiente organización de la intermediación financiera y de los mercados de capitales. Gracias. Voy a dar paso a mi compañera para continuar con la exposición. Ok, mi nombre es Silvana Cueva Salvador y hoy voy a explicar lo que es la política económica. Bueno, básicamente es a medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, esto se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país. Bueno, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Siempre un Estado tiene que tener una política económica, pues para que pueda, se puede decir, conducir más o menos su economía, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de la política económica? Existen aquí dos objetivos. Uno es el objetivo a corto plazo, o más conocido como coyunturales, y el segundo son los objetivos a más largo plazo, también conocidos como objetivos estructurales, ¿no? Aquí voy a rescatar los objetivos a corto plazo, que tenemos tres, que, bueno, encontramos el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora de la balanza de pagos. Ahora tenemos a los objetivos de largo plazo, o conocidos como estructurales, ¿no? Aquí tenemos ocho, pero he abreviado y he sacado los más importantes, que son la expansión de la producción, la mejora de la distribución de la renta y la riqueza, mejora en las normas de consumo privado, la protección y las propiedades a determinadas regiones o industrias, la seguridad de abastecimiento y, por último, tenemos a la reducción, sí, ay, a la reducción de la jornada laboral. Bueno, y acá tenemos, por consiguiente, voy a explicar las disciplinas de la política económica. Bueno, según las herramientas que utilizan las autoridades, podemos distinguir dos disciplinas de política económica. Aquí se distingue la política fiscal y la política monetaria. Básicamente la política fiscal es centrada en la gestión, esta está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Y la política monetaria
se dedica a controlar los factores monetarios, ¿no? La masa monetaria y los tipos de intereses principalmente, pues para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Luego tenemos el sistema financiero peruano. Sabemos que en nuestro país el sistema financiero peruano reúne a las instituciones tanto públicas como privadas con el único fin de captar, administrar y de regular los recursos financieros que se transan entre los actores económicos del Perú. Aquí encontramos dos tipos de sistema que uno es el sistema financiero formal y el segundo es el sistema financiero informal. Bueno, eh, básicamente, en nuestro trabajo nos piden, uno, analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico que hemos elegido, ¿no? Y aquí vamos a analizar la macroeconomía, cómo nos ayuda como consumidores. Bueno, cuando manejamos un presupuesto familiar, nos interesa saber si la situación económica del país va a mejorar o va a empeorar durante los próximos meses, además de proveer los sectores que sufran los mayores impactos de la mejora o empeoramiento de la economía. Aquí en eso nos ayuda la macroeconomía. Y también la macroeconomía nos ayuda como inversores. Bueno, la incertidumbre macroeconómica cotiza en bolsa y afecta a nuestras inversiones. En función de nuestra mayor propensión o aversión al riesgo, tomaremos las decisiones de inversión. Ahora vamos a analizar desde la perspectiva microeconómica nuestro fenómeno económico. Bueno, este ayuda a comprender la microeconomía, el fenómeno financiero. Creemos como grupo, ¿no? Que mucho, cada día más, ya que las finanzas implican muchas decisiones como las de en cuanto a ahorrar y en consumir, en qué invertir y también en cómo cubrir ese riesgo. La otra es, ayuda a la microeconomía a comprender el Estado. Bueno, la microeconomía ha desarrollado mucho el marco teórico de decisiones relacionadas con el Estado, como los votantes, la regulación pública o el gasto público, y sobre todo estudia el impacto que tienen los impuestos. Bueno, ahora brindaremos las conclusiones a las que hemos llegado como grupo después de una investigación profunda más acerca de este tema. Y bueno, uno es que la inversión es un componente importante del PBI peruano. ¿Qué es el PBI? Peso Bruto Interno, ¿no? De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP, está representada alrededor de un cuarto del PBI en cada año de la presente década, por lo que se trata del segundo componente más importante después del consumo privado. La segunda conclusión, y para culminar, es que la economía peruana se ha visto gravemente afectada, como ya lo dijo mi compañera al principio y lo recalcó, que han sido tres grandes, se podría decir, eventos que se han dado a nivel mundial que ha afectado demasiado a la economía, no solo peruana, sino a nivel mundial. Uno es el COVID-19, el segundo es la guerra Rusia y Ucrania, y pues la fuerte subida de la tasa de interés de Estados Unidos. Y por último, la descentralización del crecimiento económico de China, pues que sabemos, se podría decir, Perú tiene importantes tratados, importantes, esos países son, se podría decir, los máximos exponentes, entonces, pues todo lo que ocurre aquí va a afectar a nuestro país. Y bueno, aquí finalmente les mostramos cuáles han sido nuestras referencias bibliográficas, en las que son las fuentes que hemos recurrido para la investigación y para, pues, se podría decir, que ese trabajo se lleve a cabo. Y esto sería todo para finalizar.